Hay quienes aseguran que el caso Zapata ha hecho que el gobierno del MAS se desmorone. A propósito de ese tema, han habido algunas personas que se han visto perjudicadas y que incluso han tenido que salir del país porque tenían mandamientos de aprehensión en su contra. Uno de ellos, el ex abogado de Gabriela Zapata, el doctor William Sánchez. Hoy está en Hora 23 y va a contar su verdad. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por la invitación a este lindo programa y a toda la teleaudiencia. Estoy para servirles y obviamente aclarar muchos puntos porque a eso es a lo que he llegado. A ver, ¿usted retorna a Bolivia después de 4 años? Sí, estamos volviendo después de 4 años. Vemos de que hemos extrañado muchísimo a nuestra Bolivia, hemos extrañado muchísimo a nuestros familiares, pero me ha hecho más fuerte también estar en otro país porque en estos 4 años he estudiado, soy abogado en el Perú, tengo mi oficina y he hecho 40 especialidades, me he dedicado exclusivamente a estudiar. Y obviamente ahora me ha fortalecido aquello porque ahora puedo manejar 2 legislaciones, cosa que no todos tienen ese manejo. Aprovecho de ese momento, de esa situación tan complicada para hacer otras cosas que quizás que a usted le ayuden, ¿no es cierto?, a sobrellevar esta situación. Sí, o sea, los primeros 2 años era pues una angustia porque si tú en este momento ves de que alguien roba el Banco Central de Bolivia, va a ser colgado y las portadas van a salir una semana. Sin embargo, yo he salido durante 3 meses, he sido catalogado dentro de lo que es el cartel de la mentira. Han escrito 2 libros, 7 ministerios se han querellado en contra mía, cuando este era un tema absolutamente de la esfera personal de Evo Morales. Ahora, ¿cuál es su situación legal? En este momento me encuentro con los mandamientos de aprehensión, por supuesto, anulados. Voy a presentar ya una defensa de anulación de este proceso porque consideramos de que yo no he tenido una defensa eficaz dentro de lo que es el proceso. Segundo, vemos de que han habido muchísimas irregularidades. Se me ha acusado por el delito de trata de personas, cuando este delito tiene un verbo rector, que es la explotación sexual o la explotación laboral. Ahora quiero que me explique, acá que venga la representante del Ministerio Público y explique cuál es esa explotación laboral o esa explotación sexual. Además de un abogado que no presenta niños, que nada, simplemente es un auxiliar en un proceso. Nosotros generamos, todos los días estamos haciendo escritos, vamos a audiencias. Y lo que yo he hecho con ese menor, en esa presentación de ese niño, igual que la jueza, hemos ido a una entrevista a la casa de la señora Zapata. ¿Quién era ese niño? ¿Qué le dijo usted a su cliente? El niño, quiero un poquito retrotraer. Una vez de que Evo Morales pierde la elección del 21F, la gente le empieza a preguntar, o sea, ¿por qué existía ese niño? Y Gabriela Zapata habría sido la gerente comercial de la empresa CAMSE y que había adquirido más de 500 millones en contratos. Que eso lamentablemente no se habla, pero hay que hablarlo. Segundo, producto de eso, le dicen, como hay ese niño, ¿qué pasó con Evo Morales? Evo Morales dice, no, es que a mí Zapata me dijo que desde el año 2010 ya no existe ese niño, o sea, que murió. Entonces, la detienen a Gabriela Zapata y una tía afectiva sale y dice, el niño está vivo. Entonces, Evo Morales dice, no sabía que estaba viva, me lo recogeré o demandaré. Entonces demanda el maltrato psicológico que hizo Gabriela Zapata hacia Evo Morales por ocultarle al niño. Pero quien presenta el certificado de nacimiento diciendo y hablando sobre la existencia de ese menor es Evo Morales, a través de su apoderado, por supuesto. Entonces, ¿de dónde sacamos de que no existe el niño? Cuando Evo Morales en la demanda dice, a ese niño le han generado un maltrato psicológico. Y después se empieza a debatir y se dice, no,
Ahora, no hay el maltrato, sino dudamos de la inexistencia, porque hay un informe del Ministerio de Educación que en todos los colegios no hay Ernesto Fidel Morales Zapata. Y por ende, no existe ese menor. Entonces la juez agarra en un fallo sui generis, para decirlo no de otra forma, agarra y dice, sí señor, o sea, improcedente la demanda porque no hay un sujeto de protección, porque no existe. Entonces, la jueza no podía señalar aquello. En todo caso, ¿qué es lo que tenía que hacerse? Se tenía que retirar la demanda e iniciar un proceso por la inexistencia o negación de paternidad. ¿Por qué? Porque para el derecho existía un certificado de nacimiento, donde en ese certificado el señor Evo Morales fue a una oficialía de registro civil, certificó con su puño y letra, más 2 testigos, y se reconoció ese niño. En un principio se dijo de que ese certificado no era Eso real. Es una mentira, porque he visto la declaración de la oficial del registro civil y ella ha señalado de que Evo Morales fue a reconocer. Y cuando fue a reconocer, por si acaso, no vas a reconocer sin el niño, vas a reconocer con un niño. Entonces, de que digan no hay ese niño, sí existe, porque si no, ¿cómo? A ver, un presidente de la República, el año 2006, ya era presidente Evo Morales, va a ir a reconocer un hijo inexistente. Hay otra prueba que usted hacía referencia y decía que él incluso pasó asistencia familiar. ¿Esto es cierto? Sí. El tema es de que durante el año 2006 y 2010, él ha pasado una asistencia familiar. Entre eso, ha habido hasta un tema de violencia familiar, donde Evo Morales generó hacia Gabriela Zapata y donde intervinieron 2 abogados, el doctor Albarracín y el doctor Gironda. Gironda por Evo Morales, Albarracín por Zapata. Y creo que llegaron ahí a un acuerdo. Eso son las cosas que me contó la propia violencia familiar que generó Evo Morales a Zapata. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué le dijo Zapata? Me dijo de que existió una violencia. Lo único que me dijo, no sé si fue, por supuesto ha existido una violencia física, y en esa violencia física que le propinó Evo Morales a Zapata, intermediario, y las personas que son las personas idóneas para esto, y ahora espero que hablen y digan cuál es la verdad, son justamente el doctor Albarracín, que es el rector de la Universidad de San Andrés, que lo respeto muchísimo y que es un gran luchador por el sistema democrático. ¿Qué pasó en esta audiencia donde se presentó a este supuesto niño? ¿Qué le dice a usted, Gabriela Zapata? En el tema de la presentación del niño, es de que después de que Evo Morales hace el maltrato psicológico, que presenta la demanda, yo le digo, no hay ninguna prueba. Entonces dice, queremos evaluarlo al niño. Y obviamente en 3 oportunidades vamos a la audiencia y obviamente Zapata no llevaba al niño. Entonces la juez decía, ¿por qué no lo ha traído? Señora Zapata, tenía que estar acá. Y ella decía, de cómo los medios se han enterado, ahí va a estar la seguridad del presidente y me van a hacer desaparecer al hijo. Entonces yo no tengo las garantías. Entonces la juez, ¿qué es lo que determinó? Bueno, como no hay las garantías en este juzgado, bueno, nos vamos a la casa de la señora Zapata. Es decir, ¿Gabriela Zapata tenía miedo por su hijo? ¿Temía por la vida de su hijo? Sí, tenía muchísimo miedo por la vida de su hijo. Porque decía, lo muestro y me lo hacen desaparecer. Entonces, por esa razón, ella lo decía y están en las actas de ese proceso, que cuando allanaron mi oficina, lo único que se llevaron fueron todas las fotocopias legalizadas de ese proceso. Y ese proceso, obviamente tiene que estar en el juzgado. Esperemos que no me hayan hecho desaparecer, porque por supuesto ahí están grandes pruebas de todo lo que estamos hablando. Pero después Gabriela Zapata dijo que no había ningún niño.
Que no tuvo ningún hijo. Lo dijo después de que a sus abogados los han empezado a perseguir. El día, si hacemos memoria, porque yo estaba en el colegio de abogados cuando se expidieron los mandamientos de aprehensión en contra de los abogados. Yo estaba, porque yo era vicepresidente, y justamente estábamos en una reunión de directorio. Entonces se determinó en ese momento salir en una marcha, y salieron a los 3 o 2 días después de nuestra huida. Salieron porque no puede ser posible que un gobierno intervenga a profesionales que están haciendo solamente su trabajo. Y no somos actores. Un profesional, una persona que está defendiendo a alguien, no es actor. O sea, no es el que promueve, no es el que presenta. En este caso es como cuando yo hablaba con la señora Zapata, yo no le voy a decir, a ver, tráigamelo al niño, sáquele un examen de ADN con el presidente, ya, así, si no, yo no asumo su defensa. Imposible. A mí, yo he tenido cientos de casos donde han venido personas que me decían, le han generado maltrato psicológico, físico, etcétera. Yo tengo el deber de creer en mi cliente. Ella dijo de que había sido presionada para mentir. Sí. Ella dijo de que todo estaba armado, que todo estaba montado, que no había tal niño. Ella dice, o sea, una vez una cosa y después dice otra cosa. Pero lo que yo creo es de que ella ha señalado de que todo estaba armado. ¿Cómo estaba armado? O sea, yo voy a agarrar, a ver, un poquito razonaremos. Yo voy a agarrar y le voy a decir al presidente, demanden a Gabriela Zapata por el hijo. Por Dios, o sea, quien demandó ha sido el propio Evo Morales. Entonces, ¿por qué dijo eso? Dios, seguramente porque ella está siendo presionada pues en Miraflores, y quien estaba a cargo era un régimen que la gente tenía terror de hablar. La gente tenía terror al gobierno. La verdad es esa. Los cuadros políticos, los que querían sacar la cabeza para ir a la esfera política, tenían miedo, porque sacaban la cabeza e inmediatamente tenían 3 procesos impuestos y lo empezaban a destrozar en su vida económica y en su vida política. Entonces estábamos viviendo un régimen dictatorial y por esa razón no había democracia. Cuando ya la juez determina ir a ver al niño a la casa de Zapata, ¿usted también está presente? Sí, y les voy a contar detalles sobre eso. La juez determina, y es más, Eduardo de León se va a Oruro porque tenía una audiencia, el doctor Zuleta estaba en Estados Unidos y yo estaba llegando de Sucre de un proceso también que estaba llevando allá. Entonces el único abogado que iba a estar para esa presentación era yo. Entonces, es más, se hizo las coordinaciones para que yo la recoja a la juez y al equipo multidisciplinario de la calle 21 del edificio Big Sur. Y yo los recogí. En mi auto fuimos hasta la casa de la señora Zapata, ingresamos y yo ese día vi un niño que fue evaluado por la trabajadora social, la psicóloga, la defensora de la abogada de la Defensoría de la Niñez y la propia jueza, donde ellas entraron, por supuesto, en un ambiente cerrado, donde nosotros no podíamos estar porque era una evaluación al menor, y evaluaron a ese menor. Y después se terminó y nos fuimos. Entonces yo no lo he presentado en el estadio, ni en la heladería, ni en el cine. Yo he ido a un acto judicial. Y por ese acto judicial me dicen de que yo soy un tratante de personas. Entonces, ahora yo quiero que la fiscal me diga cuál ha sido el hecho que yo he generado. O sea, porque me califican como autor de trata. Entonces, ¿cuál ha sido el verbo rector? Explotación sexual a ese menor. Una explotación laboral de ese menor. Ahora, ¿quiénes tienen la posición de garante de ese menor? Los padres. ¿Quién en todo caso sería la instigadora? Zapata. Los abogados, nosotros nos protegemos por el tema de la prohibición de regreso,
porque nuestros actos son institucionales. Todos los días hacemos juicios, audiencias, a eso vamos. Entonces, eso es lo que está pasando. Doctor, en algún momento de todo este proceso de la investigación, ¿hubo alguna persona que intentó, a nombre del señor Evo Morales o del gobierno, transar con la señora Gabriela Zapata? No, para nada. Le digo a fe de hombre. Quiero decir de que en ningún momento alguien se me ha acercado por parte del gobierno ni nada por el estilo, sino yo me caracterizaba en ese momento exclusivamente a hacer mi trabajo. Era un abogado que estaba en mi plenitud y obviamente tenía muchos casos. A Dios gracias, tenía casos en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, en Sucre. Entonces andaba yo muy ocupado. Y obviamente tenía casos emblemáticos. Entonces yo me dedicaba a hacer mi trabajo exclusivamente. Yo no estaba haciendo política. Cuando Gabriela Zapata le habla de un niño, también mencionó a otro. Sí, ¿cómo puedo demostrar aquello? Es de que a Gabriela Zapata, el médico forense, cuando la revisa, dice de que ella ha tenido 4 partos. Es decir, uno, y ella misma lo reconoce, es de que ha tenido un fracaso. El siguiente es Ernesto Fidel, después es la otra niña, que no recuerdo su nombre, que es una niña, y el otro niño, que es el menorcito. Y ese menorcito, según Gabriela Zapata, era también de Evo Morales. Es decir, 2 hijos de Evo Morales, según lo que dijo Gabriela Zapata. Gabriela Zapata. Por supuesto, mi fuente ha sido siempre lo que ella me decía. Entonces, ahora, en la población todo el mundo dice, ¿el niño existía? Por supuesto que existía. Por supuesto, reconocido por Evo Morales, en una demanda que todos han conocido por maltrato psicológico. Solamente que nos han lavado el chip y nos han dicho, no, el cartel de la mentira y no existe este niño. Existe ese niño. Porque él ha demandado, él ha presentado ese certificado y él ha dicho, me lo han ocultado a mi hijo, porque yo sabía de la existencia hasta el 2010. Ahora, él dice, no existe. Entonces, le preguntemos, si no existe, ¿por qué reconoció? ¿Por qué fue a una oficialía del registro civil y estampó su firma? Y obviamente 2 testigos certificaron aquello. ¿Por qué cree que hasta el momento no se sabe nada del niño? Puede ser por seguridad. Puede ser por seguridad, por el tema, porque siempre Gabriela tenía temores de que lo hagan desaparecer ese niño. Doctor, ¿qué acciones usted va a realizar de aquí en adelante? ¿Ha ido ya a la Comisión de Justicia para Perseguidos Políticos? Sí, he presentado, primera cosa, para acreditar de que yo soy un perseguido político. Porque en mi caso han estado 6 ministros, se han querellado. Y ojo, mi caso no era un caso del Estado, porque si fuese un caso del Estado, por supuesto es loable que se acrediten los ministerios que pueden ser vulnerados. En este caso era un caso de la esfera personal de Evo Morales. Y si es un caso de la esfera de Evo Morales, no tenían que estar ningún ministerio. Y por eso yo digo que ahí ha existido un tráfico de influencias por esos ministerios que han presionado a la fiscal, al juez, y obviamente gracias a eso se ha expedido un mandamiento de aprehensión. Por eso he hecho llegar mi solicitud a esta comisión de víctimas de injusticias. También estamos haciendo las investigaciones porque recién quiero obtener todas las fotocopias del proceso, porque obviamente desde Lima era muy difícil poder obtener esas fotocopias. Yo no he tenido una defensa en lo poco que se ha podido revisar. Me dicen, abogado, se desconoce.
O sea, ni siquiera podían ahí poner abogado del Ministerio de Justicia, defensor público. No, yo no tenía abogado. Y no es solamente tener a una persona que juegue, digamos, en pared con el Ministerio Público, sino un abogado tiene que interponer los recursos que sean necesarios. ¿Usted se arrepiente de haber patrocinado a Gabriela Zapata? Miren, yo no me arrepiento de haber patrocinado a alguien. Yo simplemente soy la consecuencia de un cartel de la mentira que para tapar una realidad han buscado chivos expiatorios, y entre esos chivos expiatorios estoy yo. Obviamente yo siempre voy a defender a todas las personas porque yo no he cometido ningún error, no me arrepiento. La gente que han buscado detractarme, les digo gracias, porque gracias a que he salido del país, ahora yo soy abogado no solamente en un país, sino soy abogado en 2 países. Cierro con esto, doctor. Usted ha pasado, hace un momento nos decía, momentos muy difíciles, incluso con su familia. Sí. ¿Qué quiere decirle a aquellos operadores de justicia ahora que ha retornado usted al país? Hábleles. Bueno, aquellos operadores de justicia que se han prestado al gobierno, les digo que van a ser, en este caso, investigados. Voy a generar las denuncias porque en el país un juez, un fiscal, no puede prestarse a las inquietudes o a los caprichos de un gobierno. Por eso se tiene establecido dentro de los pilares de la democracia justamente es la separación de poderes, y uno de esos poderes es justamente el poder judicial, que en este caso es el órgano judicial. Ese órgano judicial son los donde nos tienen que respetar y hacer respetar nuestros derechos. Seguramente esos jueces que respondían al régimen dictatorial van a tener que responder. Esos fiscales también. Edwin Blanco ha sido una de las personas que me ha perseguido, y obviamente nosotros investigaremos todas sus actuaciones y obviamente estaremos en eso. Doctor William Sánchez, gracias por su visita. Muchas gracias. Un placer conversar con usted. Encantado, que le vaya muy bien. Muy bien, hemos tenido al ex abogado de Gabriela Zapata, quien ha revelado varios datos que seguramente van a ser investigados de aquí en adelante.